presentación, profe, ¿usted la puede enviar? Quedé de enviársela a mi curso, me pidieron los chicos que no iban a poder estar, pero no grabé esa primera parte. Y ahora sí, chiquillos. Entonces, tenemos el LACME, y el LACME estudia en el fondo los procesos de liberación, absorción, distribución y metabolismo, y de eliminación de los medicamentos, ¿ya? La liberación es, son distintos, la liberación a partir de la forma farmacéutica del medicamento, ¿ya? Pasa por 3 procesos, que son los de desintegración, de disgregación y de disolución en un medio acuoso, que en el fondo es lo que permite que el transporte, ¿ya? La absorción es el paso del fármaco desde el sitio de administración hasta el torrente sanguíneo, ¿ya? A recordar que los medicamentos orales, por ejemplo, que son como los que más se consumen, los medicamentos orales llegan a nuestro estómago, toman contacto con las enzimas gástricas, con las enzimas duodenales, etc. Pasan por el efecto primer paso en el hígado. Entonces, una vez que se producen estos procesos, ¿cierto?, desintegración, de disolución y de disolución, ahí recién pasa al torrente sanguíneo, ¿ya? Y todo ese proceso es el proceso de absorción, ¿ya? Hay otros procesos de absorción, o sea, algunos son más complejos, como los de la administración oral, y otros no ocurren, como en el caso de la administración endovenosa, ¿ya? Porque el medicamento pasa directamente al torrente sanguíneo, entonces se pasa el paso de la absorción, ¿ya? Y entra directamente al proceso de la distribución, ¿sí? Entonces los medicamentos, cuando ya lograron liberarse de su forma farmacéutica, a absorberse, es decir, hacer todo el proceso para llegar al torrente sanguíneo, en el torrente sanguíneo se distribuyen, ¿ya? Tienen que llegar a donde sea que nosotros queramos que llegue. Si nos tomamos un medicamento, por ejemplo, un diurético para favorecer la diuresis, ese medicamento tiene que llegar al riñón, ¿verdad? Entonces, ese es el proceso de distribución. El metabolismo es una biotransformación que pasan los medicamentos y todos los órganos prácticamente, todos los tejidos prácticamente en el cuerpo tienen la capacidad de ser biotransformados o de biotransformar medicamentos, ¿ya? Esto pasa en parte también para que el medicamento pueda ser eliminado del organismo, ¿ya? Pero los órganos que más participan en la biotransformación de los fármacos son el hígado, los riñones y los pulmones. En los medicamentos orales, todos los medicamentos orales, el hígado es el principal actor, ¿ya? Y en la eliminación es la salida del fármaco del organismo, y este puede ser por vía renal, biliar, a través de la saliva, las lágrimas, etc. ¿Claro, chicas? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Okay. Los medicamentos, como habíamos visto anteriormente, tienen efectos adversos o RAM, ¿cierto? Y cuando nosotros los estudiamos, cuando estamos acá estudiando nosotros los medicamentos, vemos que tienen un montón de RAM cada uno de los medicamentos, y seguramente les ha pasado que les es difícil acordarse de todos los RAM de todos los medicamentos, ¿ya? Sin embargo, hay algunos RAM que son muy propios y característicos de ciertos medicamentos, y esos son importantes que ustedes los conozcan, ¿ya? Porque se presentan muy frecuentemente en ciertos grupos o familias de fármacos, ¿ya? Dentro de esto tenemos las IECAS, ¿ya? De que está el atenolol,
principalmente uno de sus principales RAMs es la tos, ¿ya? Tanto así que muchas veces los pacientes necesitan suspender el medicamento y cambiar, ¿ya? De antihipertensivo. En los AINES, el riesgo principal es la hemorragia gastrointestinal, ¿sí? Por lo tanto, hay un grupo de pacientes y de personas que directamente no deberían consumir AINES, ¿ya? Y son las personas que tienen úlceras activas, úlceras antiguas o activas, por ejemplo, ya sea gástricas o duodenales. La aspirina se asocia con el síndrome de Reye, las quinolonas con tendinitis, las estatinas, que son los medicamentos para disminuir o bajar el colesterol en la sangre, producen en algunas personas miopatías, ¿sí? O sea, las personas refieren que empezaron a tomar el medicamento y empiezan a sentir que les duele todo el cuerpo, ¿ya? Dolor muscular. Entonces también a veces es necesario que suspendan el medicamento. Las tetraciclinas, que ya no se usan tanto, pero antiguamente sí eran muy usadas, hace muchos años atrás, producían coloración en los dientes. Entonces los niños generalmente que eran quienes tomaban las tetraciclinas por enfermedades propias de la infancia, infecciosas, después quedaban con todos sus dientes coloreados, ¿sí? Como manchados, eran como dientes manchados, entonces uno sabía que ese niño había tomado tetraciclina o esa persona había tomado tetraciclina cuando, ¿ya? Los corticoides se asocian a hiperglicemia importante, por lo tanto, si el corticoide se toma sin una indicación médica, sin un control, puede desencadenar una diabetes en una persona, ¿ya? También hipertensión. Eso. Y el paracetamol también puede desencadenar daño hepático, que puede incluso llevar a una persona a que tenga un daño hepático que necesite en algún minuto un trasplante hepático, ¿sí? Eso así como para tener como en general, dentro de los efectos adversos más como propios de cierto grupo de medicamentos. ¿Dudas hasta acá, chicas? Profe, una consulta. El paracetamol no está incluido dentro de los AINES. El paracetamol sí, pues está incluido dentro de los AINES, porque está O sea, dentro del grupo de medicamentos que son antiinflamatorios, antipiréticos, o sea, tiene en- otro mecanismo de acción, pero, ya. claro, pero lo estudiamos dentro de los AINES porque tiene esos efectos, que es de ser o sea, antipirético, antiinflamatorio, etc. Y ¿Sí? ahí En en ese ese grupo caso de- también podría, aparte del daño hepático, producir hemorragia gastrointestinal. No, porque es como su mecanismo de acción es otro. Ujú. eh, el riesgo de los, o sea, perdón, del paracetamol tiene que ver más con el daño hepático. Ya, gracias. ¿Sí? Sí, Ya. Ya. Yo había conversado, chicas, con las primeras compañeras que llegaron a la clase. ¿Qué les parece si partimos con los sistemas los que entran más en el examen, que son los finales? ¿Les parece? Porque preguntas de esto también va a haber, pero yo no sé si vamos a alcanzar a ver todo, porque es harto, es mucho, mucho. nosotros tuvimos la prueba ayer, profe. No, No el sé, examen. el examen lo tuvimos ayer. ¿El examen lo tuvieron ayer? Sí, ¿Y por qué? los de Santiago Centro. Sí. Sí, pero igual nos íbamos a conectar, somos tres parece que estamos conectados de Santiago Centro porque igual queríamos aprender un poco más. Ahora no sé quiénes son los que no lo han dado. Ah, ok, ya bueno, pero para los que no lo han dado entonces vamos a hacer eso, chicas. Vamos a partir con los finales, porque son como los que más entran. Como la mitad del examen más o menos es de esos medicamentos. ¿Ya? ¿Ok? Ok, profe. Ya.
Los finales entonces, chicas, eran sistema digestivo, que me parece que no entró en la última, era sistema digestivo, los AINES, coagulación, infección y endocrino, ¿ya? Igual son hartos. Vamos entonces a las farmacología del sistema digestivo. Ya, dentro de yo organicé esto como más bien, como haciendo como una clasificación, como para que ustedes se puedan hacer como un orden mental, ¿cierto? De los medicamentos de los distintos sistemas. Los fármacos del sistema digestivo se clasifican en distintos grupos, ¿sí? Como pasa en la mayoría de los fármacos de los distintos sistemas. Están los antiulcerosos, que como la palabra lo dice, son medicamentos que intentan evitar o prevenir que se produzcan úlceras, ¿verdad? Ya sean gástricas o duodenales. Están los prokinéticos o procinéticos, los pueden encontrar con los dos nombres. Están los antieméticos, que son los medicamentos para evitar los vómitos. Los antiespasmódicos, que son los medicamentos para evitar las contracciones, ¿verdad? Dolorosas, como el dolor de guatita, ¿verdad? El sistema digestivo, ¿cierto? Están los antidiarreicos, que son los que estudiamos, ¿verdad? Para el tratamiento de las diarreas. Y están los laxantes, que son como todo lo contrario, que son los que favorecen la eliminación de las deposiciones o del contenido intestinal. Sí, chicas, si tienen una duda o una pregunta, me interrumpen nomás, ¿ok? Ya, dentro de los antiulcerosos tenemos a su vez tres grupos. Los inhibidores de la secreción ácida, que es como su nombre lo dice, inhiben que se produzca ácido clorhídrico en el estómago, o tanto ácido clorhídrico en el estómago. Los neutralizantes de la secreción ácida, que son los que neutralizan la secreción que se produce, es decir, ellos no interfieren en que se produzca más o menos secreción, sino que se produce la que se produce nomás en la persona, pero los antiácidos la neutralizan, ¿ya? ¿Se entiende esa diferencia? Chicas, ¿Lo puede repetir, profe? entre los inhibidores de la secreción, a ver, Ujú. dentro de los antiulcerosos tenemos los inhibidores de la secreción ácida y los neutralizantes de la secreción ácida, ¿ya? La diferencia entre ellos es que los inhibidores lo que hacen es que inhiben la secreción ácida, es decir, la persona se toma el medicamento y disminuye considerablemente la secreción ácida gástrica. Estamos hablando de ácido gástrico, ¿ok? Se inhibe esta secreción. Eso es lo que hacen los inhibidores. Pero los neutralizantes son, son los medicamentos que neutralizan la secreción de una persona, ¿ya? No la inhiben, sino que la neutralizan. Es decir, la persona no deja de producir menos ácido clorhídrico, sino que el que produce, el que su cuerpo genera, es neutralizado por este medicamento. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Qué significa que lo neutralice, que deja solamente funcionar lo que es necesario, como, o, o lo activa cuando es realmente necesario? ¿Una cosa así? No, significa que químicamente, ¿sí? Acuérdense que todo esto son como reacciones químicas, moleculares, etcétera, etcétera, pero significa que químicamente hace que, chicas, hay un micrófono grande, por favor. Juliana, tienes el micrófono encendido. Ya, significa que hace que químicamente
neutraliza el ácido, ¿ya? Y entonces el ácido gástrico, en vez de ser un ácido gástrico, se transforma en, que tiene un pH ácido, un pH bajo, significa que hace que ese pH se eleve y entonces no produce la molestia o la irritación sobre la mucosa gástrica. ¿Sí? Aquí estamos hablando todo sobre la mucosa gástrica y de ácido gástrico. ¿Sí? Es decir, al neutralizarlo, el ácido gástrico sube su pH a un pH más alto y se transforma en un ácido gástrico más básico. ¿Sí? ¿Ahora sí? Profesora, ahí entra eso, como el Gaviscon o ese medicamento de algo con aluminio que le daban a las embarazadas. Exactamente, el Gaviscon, no sé precisamente qué medicamento es el que tiene, pero sí el Gaviscon es un antiácido, exactamente. ¿Sí? Pero claro, ahora me quedó es más claro que lo que produce el antiácido al final es que, claro, aumenta el pH. Claro, químicamente hace, Aumenta lo neutraliza, pues, ya, o sea, deja de sí, ser eh, ácido. ácido, Sí, exactamente. ¿Sí? sí, En sí, cambio, el súper claro. inhibidor hace que no se produzca el ácido. Ujú, ¿Sí? sí, Ya, perfecto. Ya, entonces los inhibidores de la secreción ácida tenemos a su vez dos grupos, los antihistamínicos H2 y los inhibidores de la bomba de protones. ¿Ya? Dentro de los antihistamínicos H2 tenemos a la famotidina y la ranitidina, que son bien conocidos, y dentro de los inhibidores de la bomba de potasio, también otros muy conocidos, que son el omeprazol, el lansoprazol y el esomeprazol, o los azoles que se conocen también como en farmacología. ¿Sí? Cuando hablan de los azoles, están hablando de los inhibidores de la bomba de protones. ¿Sí? Eh, eso. Los neutralizantes, que ya explicamos la diferencia entre ambos, son los que conocemos como antiácidos. Y dentro de estos están el hidróxido de magnesio y el hidróxido de aluminio. ¿Ya? Hay algunos asociados, por eso le digo a la compañera, el Gaviscon específicamente, no sé qué es lo que tiene, pero sí hay varios que son asociados, que tienen un poco de cada uno y también algunas otras cositas más. ¿Ya? Pero en el fondo el medicamento o el que ejerce su acción como antiácido son estos dos, ¿sí? Y hay otro grupo que se conocen como protectores de la mucosa gástrica, estamos hablando siempre de mucosa gástrica, como el sucralfato, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen esto? Que en situaciones de estrés, pero no estrés así como está estresado porque tiene una prueba o algo así, sino que, por ejemplo, pacientes que están en la UCI, que su cuerpo, en el fondo, su organismo, por su enfermedad, por todos los medicamentos que está recibiendo, están como en una situación de estrés, una situación fisiológica de estrés, una de las cosas que pasa es que se produce mayor ácido secreción gástrica. Entonces, para proteger la mucosa de esa persona, se les indica algún protector, para que no vaya a desarrollar una úlcera por estrés. ¿Ya? Y así de hecho se llaman, úlceras por estrés. ¿Ya? ¿Sí? Los antiulcerosos se utilizan, o su uso terapéutico es para el tratamiento de las úlceras gástricas precisamente y duodenales, para prevenir úlceras y para el tratamiento del reflujo gastroesofágico y el síndrome hipersecretor. ¿Ya? El otro grupo de medicamentos de la farmacología del sistema digestivo son los procinéticos. Y los procinéticos lo que hacen es que estimulan la contracción muscular lisa, por lo tanto mejoran el vaciamiento gástrico. ¿Ya? Dentro de estos están la metoclopramida, la domperidona y la cisaprida, y estos medicamentos son colinérgicos, es decir, estimulantes del sistema nervioso parasimpático, ejerce cierta su acción en esta estimulación de la contracción de la musculatura lisa, y se administran orales. ¿Sí? O tienen presentación oral. Eso. Dentro de los antieméticos tenemos a su vez tres grupos. Los bloqueadores
dopaminérgicos 2 de las benzamidas, es como largo el nombre, pero los representantes de este grupo son la metoclopramida y la domperidona también, es decir, tanto en el sistema digestivo como en otros sistemas hay medicamentos que logran generar efectos en ese sistema a través de distintos mecanismos, ¿ya? Entonces estos dos medicamentos a través de estos dos mecanismos logran ciertos efectos de mejorar el vaciamiento gástrico. También existe otro grupo de medicamentos que, si bien es cierto, no son medicamentos propios para el sistema digestivo, ejercen también alguna acción sobre este sistema digestivo, y ¿cómo se llama? Y dentro de esto están el droperidol, que es su clasificación original, digamos, es un antipsicótico, ¿ya? Eso. Y en el tercer grupo tenemos los bloqueadores, que son bloqueadores serotoninérgicos, ¿ya? No sé si es necesario que se aprendan eso, sí, pero sí que sepan que dentro de ese grupo está el ondansetron y el granisetron, ¿ya? Estos medicamentos se utilizan como antieméticos más bien intrahospitalarios, ¿ya? Se usan después de las cirugías, en los postoperatorios, se utilizan para el tratamiento de las náuseas y los vómitos de los pacientes por citotóxicos, es decir, quimioterapia, y también en los pacientes que tienen hiperemesis gravídica, ¿ya? Que es la hiperemesis que se produce en las embarazadas. Tomo cafecito, chicas, por la garganta. Y siguen entonces los antiespasmódicos. Dentro de los antiespasmódicos tenemos medicamentos anticolinérgicos que relajan la musculatura lisa del intestino. Y dentro de esto tenemos la pargeverina, que es más conocido como el Viadil, la escopolamina o bromuro de escopolamina, que es más conocida como la buscapina, no sé si conocen estos medicamentos, y el trimebutino. Están todos dentro de este grupo de los anticolinérgicos. Y hay otros que ejercen, tienen una acción más bien analgésica, o que se clasifican, digamos, dentro más bien de los analgésicos, pero que tienen una acción, ¿cierto?, sobre la musculatura lisa intestinal y que la relajan, y estos son la papaverina y el metamizol. El metamizol es lo que nosotros conocemos como la dipirona, ¿ya? La dipirona se puede administrar endovenosa, existe ahora, y también se puede administrar por vía oral, ¿ya? Les puse acá, chicas, el medicamento y como el nombre de fantasía más conocida de los distintos medicamentos. Tenemos también los antidiarreicos y los laxantes que tienen una acción como contraria, ¿verdad? El antidiarreico lo que hace es evitar evacuación, disminuir evacuaciones, y el laxante lo que hace es favorecer una evacuación intestinal, ¿ya? Dentro de los antidiarreicos, como lo que vamos a estudiar nosotros es la loperamida, que estimula receptores opioides en el tubo digestivo, y como resultado de eso, de esta estimulación de estos receptores opioides en el tubo digestivo, disminuye el tránsito gastrointestinal, se reduce la secreción de agua y electrolitos por el intestino, ¿verdad? Recordar que la diarrea es una evacuación o una deposición líquida, ¿cierto? Que tiene mucha agua y que tiene muchas sales. Entonces, al reducir la secreción de agua y electrolitos por el intestino, por supuesto que disminuye la evacuación, ¿ya? También aumenta la absorción de agua y sales en el intestino, ¿sí? Y a través de estos dos mecanismos, básicamente, es que logra su efecto antidiarreico, ¿ya? La loperamida se encuentra en presentación oral. Y dentro de los laxantes hay varios grupos de medicamentos que tienen este efecto laxante.
Pero recordar primero que se utilizan para el estreñimiento, que es una condición, no es una enfermedad, pero es como una condición bien frecuente en la población. Y el estreñimiento lo definimos como una evacuación difícil, que es poco frecuente en las deposiciones, que tiene una dureza excesiva de las mismas o una sensación de evacuación incompleta, es decir, cuando la persona nos refiere que tiene deposiciones, pero que siente que no las logra eliminar todas, ¿ya? Eso es una sensación de evacuación incompleta. Los laxantes se dividen también en distintos grupos, ¿ya? Dentro de estos tenemos los estimulantes, los osmóticos, los incrementadores del bolo intestinal y los emolientes, ¿ya? Dentro de los estimulantes están los cenócidos, cenócido AB, el bicazodilo, el CEN, el aceite de ricino, la fenolftaleína, etc. Y la acción de este grupo de medicamentos es que revierten la función de absorción en función de secreción. ¿Ya? Es decir, el intestino en estos medicamentos lo que hace es que en vez de secretar agua y electrolitos hacia el lumen intestinal y de esta manera, o sea, en vez de absorber, perdón, agua y electrolitos en el intestino, y de esta manera, más bien de secar las deposiciones, hace el efecto contrario. Libera hacia el intestino agua y electrolito, entonces de esta manera las deposiciones se hidratan, se ablandan, y por lo tanto la persona las puede eliminar de mejor forma. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Ya, ok. El otro grupo son los osmóticos. Los osmóticos lo que hacen es que atraen agua hacia el lumen intestinal y disminuyen la consistencia de las deposiciones, y dentro de este grupo están los fosfatos de sodio, el polietilenglicol, la glicerina, la lactulosa, etc. Y en estos medicamentos se deben utilizar con precaución en los pacientes hipertensos. ¿Sí? Los incrementadores de bolo intestinal son el tercer grupo, y estos son como fármacos o medicamentos como más naturales, por lo menos así como son entendidos, ¿verdad? Y que lo que hacen es que ayudan a aumentar la masa del bolo intestinal, y de esta manera se estimula el peristaltismo, de ser el movimiento del intestino, del colon, para eliminar las deposiciones. En este grupo tenemos las semillas integrales, el salvado de trigo, la metilcelulosa, etc. Y en el cuarto grupo tenemos los emolientes o lubricantes del contenido fetal, que lo que hacen es que ablandan las secreciones, facilitando su eliminación, y dentro de esto tenemos el glicerol, los supositorios de glicerina, la vaselina líquida, etc. ¿Preguntas, chicas? ¿Dudas? Vamos a Profe, pasar cuando a ver habla de la la musculatura lisa, ¿habla del estómago y el intestino? ¿Perdón? Cuando habla de la musculatura lisa, ¿habla del estómago y el intestino? Sí, sí, hablamos del estómago y del intestino. Recordar que el estómago y el intestino tienen músculos. El estómago tiene 3 capas musculares, unas transversales, unas oblicuas, unas verticales, porque necesita moverse. Acuérdense que es como una licuadora, como el estómago tiene que transformar todo el alimento, y dentro de eso los medicamentos cuando los consumimos, en algo líquido que pueda pasar al duodeno, y que esté las moléculas de los medicamentos estén lo suficientemente destruidas, pero a su vez expuestas, para que sobre ellos actúen otras enzimas, como la bilis, el jugo pancreático, etc. ¿Sí? Entonces tienen músculos, tanto el estómago como el intestino. ¿Sí, Claudia? Sí, gracias. Ya, vamos a pasar a los AINES. Recordar que esto es como un resumen, entonces estamos viendo como las cosas más generales, ¿sí? Vamos a pasar a los AINES, chicas. Y primero recordar que los AINES son un grupo heterogéneo, es decir, un grupo diferente,
de medicamentos con a veces diferentes mecanismos de acción, pero que son utilizados para el tratamiento del dolor, ¿ya? Y por eso es que el paracetamol está como dentro de este grupo, aunque no tenga la misma mecanismo de acción, precisamente porque son grupos distintos de fármacos que tienen distintos mecanismos de acción, pero que son utilizados para tratamiento de dolor, antiinflamación, analgesia, etc. ¿Ya? Entonces, los AINES se definen o los definimos como antiinflamatorios no esteroidales, son entonces este grupo que tienen grados variables, es decir, distintos, algunos más, otros menos, de actividad ya sea analgésica, es decir, para el tratamiento del dolor, antipirética, es decir, ¿para qué? ¿Para qué son los antipiréticos? Para la fiebre. Para la fiebre, exactamente, y también antiinflamatorios, que como el nombre lo dice, son medicamentos que utilizamos para la inflamación, ¿ya? Recordar que el dolor lo definimos con una experiencia que es sensitiva y emocional. Hay algo ahí emocional del dolor, y eso lo reflejamos en los distintos umbrales de dolor. Hay personas que son súper resistentes al dolor, y otras personas que son mucho más sensibles al dolor, ¿ya? Y eso tiene que ver con conexiones neuronales, con conexiones del sistema nervioso central, que pasan por una parte de las conexiones de dolor, para llegar al sistema nervioso central, pasan por una parte que tiene que ver con, la parte con estructuras que son más emocionales dentro de lo que es el cerebro, ¿ya? Por eso se da esta como diferencia entre la sensación de dolor entre una persona y otra, ¿sí? Por eso es que nunca tenemos que tratar a las personas como de alaracas o de exageradas, porque su experiencia de dolor siempre va a ser distinta a la mía o a la de otra persona, ¿ya? Entonces, como decía, es una experiencia sensitiva y emocional, que es desagradable, y que se asocia a una lesión tisular, es decir, lesión de tejidos, sea real o potencial, ¿ya? Y el potencial tiene que ver con esta componente emocional del dolor, ¿sí? Ya. Como el dolor no es algo objetivo, ya, nosotros, si usted me dice que le duele la muela, por ejemplo, yo, además de creerle, no evidencio, ¿verdad?, el dolor, no veo dónde está, solamente le tengo que creer que le duele, ¿sí? Entonces, el manejo del dolor, lo que se habla ahora de manejo del dolor o el tratamiento del dolor, nunca es fácil, ¿ya? Porque, como decía, no es algo que sea objetivo, ¿ya? Se ha tratado de objetivar a través de distintas escalas o de elementos, ¿cierto?, que pueden permitir en el fondo tener algún dato más concreto en relación al dolor de la persona para poder determinar un tratamiento, ¿ya? Entonces, es así que tenemos, por ejemplo, la escala de EVA, no sé si ya la vieron ustedes, donde uno, de 1 a 10, le pregunta al paciente cuánto le duele. Sí, la vimos, profe. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, en la escala de EVA, que es una de las tantas escalas de dolor que existen, en el fondo orientan al médico, recordad que ellos son quienes prescriben los medicamentos, pero les orienta al médico a el grado de dolor que tiene la persona. Y en relación al grado de dolor que tiene la persona, es que se han establecido como escalones, ¿ya? Escalones de dolor y de tratamiento, ¿sí? Entonces, en el primer escalón es para el tratamiento de los dolores leves a moderados, el segundo para los dolores moderados a severos, y el tercero para los que son ya muy severos, ¿sí? Entonces, cuando el médico observa o ve o determina, diagnostica en el fondo, un dolor que es leve a moderado, entonces lo que se indica como tratamiento para el dolor son los analgésicos no opioides. Y dentro de estos tenemos a los AINES, ¿ya? Ahí están nuestros AINES. También el paracetamol y también el metamizol, que era la dipirona. ¿Se acuerdan? La vimos recién en el sistema digestivo, ¿sí? Por eso habla de que es un grupo heterogéneo, porque son como medicamentos de distintos grupos de medicamentos que los agrupamos también
en este grupo de medicamentos para el tratamiento del dolor, ¿sí? Cuando ya el dolor aumenta en intensidad y tenemos un dolor que es moderado severo, entonces se asocian, es decir, a estos AINES se les agrega los opioides débiles, ¿ya? Y dentro de los opioides débiles tenemos la codeína, la dihidrocodeína y el tramadol. Yo diría que el tramadol es como lo que más se usa, ¿sí? Pero recordar que estos medicamentos son opioides, ¿ya? No sé si alguien ha tomado tramadol, pero a mí por lo menos el tramadol como que me mata, me bota, ¿sí? En el tercer escalón, cuando ya hablamos de dolores muy intensos, se puede agregar a los AINES, a los opioides débiles, opioides que son más potentes. ¿Como quiénes? Como la morfina, que sería como el representante más conocido y común y usado dentro de este grupo, ¿sí? Pero también el fentanilo, que es el más potente dentro de este grupo, pero a su vez el más peligroso porque puede producir depresión respiratoria. Por lo tanto, se usa intrahospitalario. La oxicodona también, la metadona y la buprenorfina, o buprenorfina, ¿sí? Ahora, en todos estos escalones, en todos estos grupos, digamos, de clasificación de dolor, se pueden agregar además otros medicamentos que se conocen como los coadyuvantes, que son medicamentos de otros grupos, ¿verdad? Pero que tienen efectos sobre dolores específicos, que es el dolor neuropático. Y el dolor neuropático es un dolor que se produce por alguna lesión directa a terminaciones nerviosas. Por lo tanto, es un dolor muy intenso, desagradable, etc. ¿Sí? Que es invalidante incluso. ¿Sí? ¿Se entiende, chicas, hasta acá? Sí, profe, se entiende. Ya. Sí. ¿Dudas? ¿No? Ya. No, Dentro de las familias de los AINES tenemos, o sea, la familia de los AINES más bien incluye distintos grupos de medicamentos que son antiinflamatorios, otros son analgésicos, otros son antipiréticos, otros son antiagregantes plaquetarios, ¿ya? Y algunos tienen distintas, o sea, funciones solas, es decir, por ejemplo, un solo analgésico, otro solo antipirético, pero hay otros que tienen funciones como compartidas, es decir, algunos son analgésicos y antipiréticos, otros son antipiréticos y, no sé, y antiinflamatorios, etc. ¿Sí? ¿Se entiende? Y entonces lo importante es que nosotros conozcamos cuáles son los efectos de los distintos AINES. ¿Sí? Es una de las cosas más importantes que tenemos que conocer. Recordar que cómo actúan estos AINES muy resumidamente. Estos AINES lo que hacen es que inhiben, ya su mecanismo de acción, es que ellos inhiben una enzima que se llama ciclooxigenasa, y que es una enzima que induce a su vez la producción o la síntesis de otras sustancias, que son las prostaglandinas, los tromboxanos y las prostaciclinas, que a su vez tienen efectos sobre la mucosa gástrica, sobre la hemostasia, etc. ¿Ya? Existen dos tipos de ciclooxigenasa. Una que es la fisiológica, la que permanentemente está funcionando en nuestro cuerpo, que es la COX-1, por eso se llama COX-1 constitutiva, pero existe otra que se produce como respuesta a estímulos inflamatorios y que es la COX-2, ¿ya? Entonces cuando se produce la COX-2, porque hay alguna lesión y se produce una inflamación, entonces la COX-2 estimula la producción de otras prostaglandinas, que son los mediadores del dolor, de la inflamación y de la fiebre, ¿ya? Entonces, los AINES lo que hacen es que quiebran esta cadena de la COX, ¿ya? De las COX, la COX-1 y la COX-2, y de esa manera hacen que no se produzcan, ¿verdad? Es la escalada antiinflamatoria, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que al
al bloquear la síntesis o al bloquear la COX-1, ¿cierto? También se bloquean las cosas que nos protegen y que son el resultado de la acción de esta enzima, ¿ya? Como qué cosas, por ejemplo, como la protección de la mucosa gástrica, ¿ya? Y también la hemostasis. Entonces, de ahí se derivan los RAM de los AINES, ¿ya? ¿Se entendió, chicas? ¿Sí? profe. ¿Sí? Ya, genial. ¿Cuáles son entonces estos RAM de los AINES? Tenemos que en el sistema gastrointestinal podemos tener RAM leves y otros que son más graves. Ya dentro de los leves está la dispepsia, que es como esta sensación desagradable de que no se logra como la digestión, ¿verdad? Con sensación de molestia gástrica, puede haber incluso un poco de dolor gástrico, una sensación de plétora que se llama, que es decir, la persona siente que se comió, no sé, mucho alimento cuando en realidad comió su dosis, su porción normal, etc. Eso es como la dispepsia. La pirosis, que es esta sensación de ardor, ¿cierto? Retroesternal. La epigastralgia, que es un dolor, ¿cierto? En la zona del epigastrio. Náuseas y vómitos, diarrea, estreñimiento, ¿ya? Y otros que son más graves, que tienen que ver con las úlceras gástricas, ¿verdad? Y las hemorragias digestivas. ¿Quiénes son los que más provocan estas molestias o estos problemas gastrointestinales graves? El ketorolaco, la aspirina y el naproxeno, ¿sí? Otros RAM de los AINES son las alteraciones renales que pueden inducir insuficiencia renal aguda. También pueden provocar reacciones de hipersensibilidad, como alergias, choque anafiláctico, que son raras, pero se han descrito. Alteraciones hematológicas, como las hemorragias, porque disminuye la agregación plaquetaria, ¿cierto? Alteraciones hepáticas, específicamente hepatotoxicidad, especialmente el paracetamol, ¿ya? Las puede inducir la aspirina, la AAS es ácido acetilsalicílico o aspirina, el paracetamol y el diclofenaco, pero el paracetamol puede ser muy tóxico hepático, puede producir con dosis altas hepatotoxicidad tan grave que puede llegar a necesitar trasplante hepático. ¿Sí? Lo había dicho más temprano. Y también puede inducir reducciones cutáneas como eritemas, púrpura, síndrome de Stevens-Johnson, y eso se relaciona más que nada con la aspirina, ¿sí? Dentro de la clasificación de los AINES podemos encontrar distintos grupos, ¿ya? Tenemos algunos que son inhibidores débiles de la COX, como los salsalatos, que son los salicilatos también, como la aspirina, es decir, la aspirina se encuentra en ese grupo, inhibidores débiles de la COX-1, inhibidores selectivos de la COX-2, como que son los COX-CYPs, que se conocen como los COX-CYPs, un grupo, ¿ya? Y dentro de este grupo está el Celecoxib, que es el más conocido como el Celebra, ¿sí? No sé si lo conocen, y el Etoricoxib, ¿ya? Tenemos también inhibidores tanto de la COX-1 como de la COX-2, es decir, son capaces de inhibir, voy a retroceder, son capaces de inhibir, acá ven el puntero, ¿no? Sí, profe. Ya, son capaces de inhibir acá, COX-1 y COX-2, los selectivos de la COX-2 solamente inhiben acá, por lo tanto son los mejores, porque producen, o sea, tienen acción sobre los mediadores de dolor y la respuesta inflamatoria, pero esto se mantiene, y la COX-1 recordar que es protector de la mucosa gástrica y también favorece la hemostasis, ¿ya? Entonces, este grupo, el Celecoxib y el Etoricoxib, están acá, solamente actúan acá. Por eso es que son como, actualmente se definen o se consideran como los mejores AINES, porque
tienen lo bueno de inhibir la COX-2, pero manteniendo lo bueno de la COX-1. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Y tenemos los inhibidores que son, podríamos decir, no selectivos, ¿ya? Y que actúan sobre la COX-1 y la COX-2, y dentro de esto están los súper muy conocidos: ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, diclofenaco, piroxicam y la indometacin, ¿ya? Fueron como los primeros AINES que salieron. Los COX-CIPs son más nuevos, digamos, ¿ya? Y tenemos inhibidores que son más preferenciales de la COX-2, pero pueden tener cierto efecto sobre la COX-1, ¿verdad? Y que son el meloxicam y el etodolaco. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los que tienen estos efectos que dice la profe, que unos son solo analgésicos, otros que tienen más efectos, otros que tienen distintos efectos? Bueno, eso acá se los puse acá, para que se acuerden cuáles tienen un efecto solito y otro efecto compartido con estas distintas características, ¿ya? Entonces, tenemos en este grupo, en este círculo, tenemos los analgésicos, ¿ya? Los que tienen efecto analgésico. En este otro grupo tenemos los que tienen efecto solamente antiinflamatorio, y en este grupo los que tienen efecto antipirético, solamente antipirético, ¿ya? Entonces, el ketorolaco solamente tiene un efecto analgésico, ¿ya? Es decir, para disminuir, ¿qué cosa? Si solamente es analgésico, ¿qué? ¿Para qué nos sirve solamente? ¿Para el dolor? Para el dolor, exactamente. Entonces, si usted tiene fiebre, ¿le servirá tomar ketorolaco? No. No, porque el ketorolaco solamente es analgésico, ¿ya? Ahora, dentro de este grupo de los analgésicos se cruzan con los antiinflamatorios. Entonces, el diclofenaco y el ketoprofeno tienen efecto tanto analgésico como antiinflamatorio. ¿Sí? El ketoprofeno, chiquillas, es el Profenib. No sé si lo conocen más como Profenib. ¿Sí? Entonces, si usted tiene un esguince, ¿le servirá tomar diclofenaco o Profenib? ¿Como antiinflamatorio? Sí. Claro, porque le va a disminuir la inflamación y además le va a disminuir el dolor. ¿Ya? Pero si toma el ketorolaco, solo le va a disminuir el dolor, pero la inflamación va a seguir igual y el daño a los tejidos va a seguir igual. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende perfecto. Perfecto, ya. Ahora, los analgésicos también se cruzan con los antipiréticos. Entonces, los que están acá son los que son antipiréticos y analgésicos, que son el metamisolo-dipirona y acetaminofén o paracetamol. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un resfrío común y tengo fiebre y además me duele la garganta, ¿qué medicamentos me servirá más tomar? El metamisol y el paracetamol. El metamisol, que es la dipirona, y el paracetamol, ¿cierto? Porque me va a bajar la fiebre, pero y también me va a disminuir el dolor de la garganta. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, bestamisol y acetaminofén tienen efectos analgésicos y efectos antipiréticos. ¿Sí? Ujú. Y los que tienen los tres efectos, tanto analgésicos como antiinflamatorios y antipiréticos, son estos, los que se cruzan. Los que se cruzan, los tres circulitos, ¿ya? Que serían la aspirina o ácido acetilsalicílico y naproxeno. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que saber, por ejemplo, que el diclofenaco qué efecto tiene, el ketoprofeno qué efecto tiene, la aspirina, el naproxeno, el metamisol, el acetaminofén y el ketorolaco, y entonces esto les va a ayudar a acordarse cuáles son los efectos de los distintos medicamentos. ¿Ya? ¿Dudas, chiquillas?
chicas. Esa de las algunas características que puso que está acá al lado, ¿se refiere a todos? ¿A los analgésicos, Sí, los antiinflamatorios vamos a y ver ahora, sí, antipiréticos? sí. Ah, Sí, ya. sí, ahora las vamos a conversar. Me interesa saber si esto les quedó claro, porque generalmente después se olvidan de cuáles son los efectos de los distintos medicamentos. Entonces, tomamos medicamentos que no son los que, porque hay mucha automedicación, entonces, pero además de eso, además a veces tomamos los medicamentos que no son los que nos sirven, ¿sí? Entonces, claro esto, Sí, profe, ahora quedó un poco más claro. un poco más claro, Sí, ¿tiene que dudas? anteriormente no, es que anteriormente no lo veía tan claro como ahora en realidad. Ya, Ahora me quedó claro con lo que usted puso, con los su ejemplo. circulitos. Sí, ¿Sí? Ya, perfecto, chiquillas. Entonces sigamos con algunas otras características de los AINES. Atraviesan la barrera hematocefálica, eso significa que tienen efectos sobre el sistema nervioso central, ¿ya? Algunos, no todos, pero sí que pueden tener efectos sobre el sistema nervioso central. Eh, se secretan en la leche, dije, me equivoqué, la leche materna. Eso significa que las mamás que lactan tienen como contraindicados los AINES, eh, eso, se metabolizan en el hígado, se eliminan a través del riñón, y una característica es que este grupo de medicamentos que es tan heterogéneo también tiene de todo tipo de presentaciones, orales, endovenosas, eso en supositorio, en jarabe, en gotas, en parches de liberación prolongada, etcétera, etcétera. ¿Ya? Son ampliamente disponibles y ampliamente usados, porque hay muchas enfermedades y patologías que cursan con dolor, ¿ya? Dentro de los RAM más importantes, que lo quiero volver a destacar, está el del paracetamol, que es el acetaminofén. El acetaminofén es el nombre farmacológico de esa droga. La marca más conocida es el paracetamol, que produce insuficiencia hepática y que tiene un antídoto, ¿sí? Y que es la N-acetilcisteína. Eso como que uno se lo tiene que saber, ¿ya? ¿Y en qué están contraindicados nuevamente? Personas con hemorragias digestivas, personas con enfermedades cardíacas porque pueden inducir hipertensión arterial, renal y hepática, renal por lo mismo y hepática por esto, ¿cierto? Y también contraindicados en el embarazo y en la lactancia, y frente a una situación en que sea necesario en una mujer embarazada y que lacta, ahí es donde el médico hace su evaluación y si el beneficio es mayor que el riesgo, entonces se indica, pero lo ideal, chicas, es que sea indicado por un médico. Ustedes como estudiantes de TENS, todo el mundo o mucha gente probablemente cercana a ustedes les va a pedir que les indique medicamento. Entonces ustedes, nosotros no podemos indicar, pero si vemos, por ejemplo, una embarazada que está tomando AINES sin prescripción médica, ahí uno tiene que recomendar, ¿cierto? Que consulte con él, ¿ya? Y finalmente tenemos a los opioides, que son medicamentos derivados de una planta que es el opio. No sé si la conocen. Bueno, yo nunca la he visto, pero digamos directamente. Pero sí es una planta, que es la planta que está acá, y que produce una sustancia que es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central y producir distintos efectos, y uno de ellos es la analgesia, ¿ya? Entonces, el representante mayor de los opioides es la morfina. La morfina, cuando ya se libera, ¿cierto? Se une a receptores específicos del sistema nervioso central, ahí es donde ejerce como su acción. Se puede utilizar en monoterapia, es decir, como única en el tratamiento del dolor, como se puede utilizar asociada a otros AINES, ¿cierto? Eso lo vimos en la escala de dolor. ¿Se acuerdan que en la segunda escala de dolor, perdón, en la tercera escala de dolor, estaba la morfina para tratamientos del dolor severo, ¿sí? Y que se podía asociar a los AINES. Y también a coadyuvantes. Dentro de los opioides tenemos opioides mayores y opioides menores, y eso tiene que ver como con la efectividad de su acción, ¿ya? Dentro de los menores está la codeína y el tramadol,
y dentro de los mayores está la morfina, el fentanil y la metadona, ¿sí? Una cosa importante sobre los opioides, chicas, es que son altamente adictivos, ¿sí? Por eso es que su uso tiene que ser controlado, ¿sí? Sabemos que el médico es quien prescribe todos los medicamentos, pero hay algunos medicamentos que son ciertos medicamentos, como los opioides, que solamente algunos médicos los pueden prescribir y que requieren una receta especial porque se lleva un control de la venta de estos medicamentos, porque como son adictivos también se utilizan como droga, digamos, en el entendido de las personas que lo usan solamente para consumo de efecto de droga, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe, ¿Sí? se entiende. Ya, ok. Dentro de los RAM, de los opioides, está la sedación, producen una sensación así como de sedación, de sueño, como depresión del sistema, digamos, nervioso central. No sé si alguien ha tomado tramadol acá. ¿No? Que le hayan indicado tramadol. Yo, profe, ¿Y cómo se sintió? como drogada. ¿Cierto? Uno se siente como atontaba, ¿sí? Sí, A mí me indicaron por un problema de hombro y no pude seguir tomando porque estaba completamente, me sentía como completamente drogada, ¿sí? sí. Entonces, me imagino cómo serán los mayores, eh, cómo se sentirá esa como la sensación, ¿ya? Entonces produce esta sensación de sedación, de somnolencia, pero también producen sensaciones como desagradables, que son como las que más refieren los pacientes postquirúrgicos, después de la administración de morfina, ¿ya? Que son las náuseas y los vómitos, sobre todo la morfina produce mucha sensación de náusea y vómito en un grupo de pacientes, puede producir estreñimiento y también retención urinaria, ¿ya? Y por eso es que muchas veces los pacientes que se operan y se les administra morfina, en el postoperatorio se vigila que el paciente orine, porque si no orina, producto de la retención urinaria de la morfina, hay que poner una sonda para que la persona orine, ¿ya? Pero el RAM más peligroso, digamos, es la depresión respiratoria, ¿sí? Es decir, la persona deja de respirar. Y esa es como la causa de muerte de las personas que se drogan con estos medicamentos y que se mueren por sobredosis. Eso es lo que les pasa, ¿sí? Se produce una depresión respiratoria, la persona deja de respirar y se muere, ¿ya? ¿Sí? Acuérdense, 4 minutos sin oxígeno nos morimos, ¿sí? Por eso es súper importante, chicos, saber que existe un antídoto para el uso de los opioides, que es la naloxona, ¿ya? La naloxona se utiliza mucho dentro de los hospitales para los pacientes, para despertarlos, como para lograr el efecto contrario, es decir, despertarlos de la sedación y de los opioides de la morfina, ¿ya? Eso, se puede utilizar en pacientes que llegan, por ejemplo, drogados con depresión respiratoria, sé que se alcanza, pero también se usa, por ejemplo, pacientes que se quiere despertar del postoperatorio, pacientes que se quiere sacar de los ventiladores mecánicos, por ejemplo, porque tienen que despertar y empezar a respirar solos, entonces se les pone la naloxona para que despierten, respiran, y una vez que respiran, se les saca el ventilador mecánico, ¿ya? Eso es como el uso terapéutico. ¿Se entiende? ¿Chicas? Sí, profe. ¿Sí? Ya, ok. Entonces, vimos los AINES como medicamentos para el tratamiento del dolor, vimos los opioides como medicamentos para el tratamiento del dolor, y existe otro grupo, ya, que son otros medicamentos que sirven para otras cosas, diversas, muy diversas, eh, pero que se ha visto que tienen un efecto importante en lo que es disminución del dolor, y por lo tanto se utilizan como coadyuvantes del dolor en ciertas situaciones particulares de dolor, que generalmente es el dolor neuropático, como les decía, ¿ya? Entonces estos son los medicamentos que se conocen o que se dicen como los coadyuvantes del dolor, y son medicamentos que no son analgésicos primariamente, pero presentan una actividad analgésica en algunas condiciones dolorosas, en ciertas condiciones dolorosas, ¿ya? Y que es este dolor neuropático, ¿sí?
algunos de estos medicamentos coadyuvantes del dolor es la amitriptilina, que es más bien un antidepresivo, la carbamazepina, que su uso original es como anticonvulsivante, la gabapentina, que esa se usa más para situaciones como neuropáticas, situaciones en que hay algún daño al sistema nervioso, terminaciones nerviosas, las benzodiazepinas, que son más bien medicamentos que actúan a nivel del sistema nervioso central, los neurolépticos, que son medicamentos antipsicóticos, ¿sí? Como el haloperidol, la clorpromacina, y el baclofeno, ¿sí? Ese yo no lo conozco en realidad. ¿Sí, chicas? Todos estos, profe, porque actúan sobre el sistema nervioso central. Sí, no está tan clara cómo de alguna manera actúan estos medicamentos, pero acuérdense que dijimos, que yo partí diciendo que el dolor, el camino, la vía del dolor, ¿cierto? La vía de transmisión del dolor pasa por el sistema nervioso central, o sea, llega al sistema nervioso central, ¿sí? Tanto así que recuerden que hay pacientes que tienen, por ejemplo, los pacientes con fibromialgia, que no hay ninguna lesión, sin embargo, las personas sienten mucho, mucho, mucho dolor, y eso es porque hay como una alteración, como a nivel del sistema nervioso central, de la percepción del dolor. ¿Se entiende? Entonces, estos medicamentos, que todos estos actúan a nivel del sistema nervioso central, logran un efecto que es analgésico, y que se suman, lo utilizan como un coayudante, como bien dice la palabra, a los que sí son analgésicos propiamente tal. ¿Sí? Ay, y hablando usted ahora del tema de la fibromialgia, podría ser también del sistema nervioso periférico. Sí, pues también. Ujú. Sí, también. ¿Sí? Sí, gracias. Ya. ¿Dudas, chiquillas, hasta acá? Porque se terminaron los AINES. ¿No? ¿Les quedó claro? Recordar que esto es un resumen, chicas, porque la clase ya la tuvimos, ¿sí? Pero como resumen, ¿les queda claro? Muy claro. ¿Sí? Sí, profe, muy claro. Genial. ¿Las diapos las ayudan? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Queda súper claro con las diapositivas. Ya, Exacto, profe, lo mismo le iba a decir. ya, genial. Ya, chiquillas. Entonces vamos a irnos de los AINES y nos vamos a ir a la farmacología de la coagulación, ¿ya? La coagulación sanguínea, ¿se entiende? ¿Ya? Dentro de los medicamentos o fármacos que se utilizan para la coagulación, tenemos distintos grupos, ¿sí? Como hemos visto también en los otros sistemas. Tenemos las heparinas, tenemos los cumarínicos, tenemos los fibrinolíticos y tenemos los antiplaquetarios, que lo habíamos visto también en otros sistemas, ¿ya? Si se fijan, hay medicamentos como que se van repitiendo, y eso es porque tienen acciones distintas, ¿ya? Que en el fondo tienen que ver también con distintos aspectos de la fisiología humana, ¿ya? Dentro de las heparinas, podemos decir que la heparina es un anticoagulante natural, ¿ya? Se produce naturalmente en nuestro cuerpo, y su efecto es anticoagulante, ¿ya? Su efecto es anticoagulante. ¿Y cómo actúa? Impide, a través de inhibiendo unas enzimas que son, que rompen proteínas, etcétera, pero cuento corto, lo que hace es que impide la transformación de fibrinógeno en fibrina, y esto tiene que ver, que no lo vamos a ver ahora porque no alcanzamos, pero tiene que ver con la cascada de la coagulación, ¿ya? Las heparinas, tenemos o existen actualmente como dos grandes grupos de heparinas: las heparinas de alto peso molecular, donde está la heparina solita, la heparina misma, la ampliamente usada, y las heparinas de bajo peso molecular, que son heparinas como más nuevas, ¿ya? Eso de las heparinas. Profe, la heparina de alto peso molecular es la fraccionada. No, es la heparina, como la heparina común y corriente. Cuando usted ve en un frasco que dice heparina, esa es de alto peso molecular. Ya. ¿Sí?
Los cumarínicos son un grupo de medicamentos que lo que hacen es que antagonizan en la vitamina K, que también participa en la coagulación, también tienen efectos anticoagulantes, ¿ya? Y dentro de estos tenemos a dos representantes, los más conocidos y más ampliamente utilizados, que son el acenocumarol, conocido también como neosintrón, yo lo conozco más como neosintrón, neosintrón y warfarina, ¿ya? Y hay otro grupo que son los fibrinolíticos, que como su nombre lo indica, son medicamentos que degradan trombos que ya se formaron, ¿ya? Los antiplaquetarios, que son medicamentos que dentro de estos tenemos también dos grupos, que son los antiagregantes plaquetarios, y cuyo representante es la aspirina, y los antiactivantes plaquetarios, que son el clopidogrel y la ticlopidina. ¿Sí? La agregación plaquetaria y la activación plaquetaria, recordar que son como dentro de lo que es ay, ¿qué fue la palabra? Dentro de lo que es ay, se me fue la palabra, la hemostasia, ya dentro de lo que es la hemostasia, son como los primeros que actúan, ¿cierto?, en mantener la hemostasia, ¿sí? Y después viene la cascada de la coagulación, ¿ya? Entonces estos antiplaquetarios actúan como en la primera parte, la primera proceso de hemostasia, y las heparinas en la segunda parte de lo que es el proceso de la hemostasia, ¿ya? También los podemos clasificar de acuerdo a la vía de administración, ¿sí? Y tenemos los que son enterales, y dentro de esto están los cumarínicos y los antiplaquetarios, es decir, el acenocumarol, la warfarina, la aspirina, el clopidogrel y la ticlopidina, ¿ya? Son enterales, es decir, que se administran por vía oral, y los parenterales, que son la heparina, ¿sí? Y la heparina se clasifican en heparina endovenosa, o se puede administrar endovenosa y se puede administrar subcutánea, ¿ya? Hay distintos tipos de heparinas y según eso es la vía de administración, ¿sí? ¿Claro hasta acá? ¿Chicas? Muy claro, Sí, profe. profe. Ya, gracias. Entonces, chiquillas, las heparinas, como ya dijimos, la administración es endovenosa subcutánea. ¿Para qué se usa? Para la tromboflebitis, para la prevención y el tratamiento de trombosis venosa profunda, para tratamientos de embolia pulmonar, etc. ¿Cuáles son los RAM? Obviamente los sangramientos, ¿cierto? Recordar que es un estoy pegada con los antiinflamatorios, es un Coagulante. coagulante, gracias. La presentación viene en frasco ampollas de 25.000 unidades, de 25.000 unidades en 5 ml, es decir, frascos de 5 ml que trae 25.000 unidades, y frascos de 5 ml que traen 5.000 unidades, ¿sí? Y tenemos acá las heparinas de bajo peso molecular, que son el Clexane y el Fragmin. Vienen en jeringas precargadas y solamente se pueden administrar por vía subcutánea. Esa es como una diferencia, ¿ya? La heparina, como la heparina común, la heparina solita, se puede administrar tanto endovenosa como subcutánea. Sin embargo, las heparinas de bajo peso molecular solamente se administran por vía subcutánea, ¿ya? ¿Cuál es el antagonista de la heparina? El sulfato de protamina, ¿sí? Eso también se lo tienen como que saber, ¿ya? Pasa a veces que los pacientes, recordar que los medicamentos sean con dosis, las dosis se han podido determinar a través de muchos estudios de bioseguridad, etcétera, etcétera, vigilancia, etcétera, pero siempre también los medicamentos actúan en distinta manera o tienen distintas formas como en las personas, ¿ya? Entonces a veces a las dosis terapéuticas, las personas, distintas personas, tienen
como pueden sangrar más, tienen como más riesgos de sangramiento o hacen directamente, empiezan a sangrar. Entonces, si eso pasa, hay que poner el medicamento que tiene el efecto contrario, ¿cierto? En este caso es la protamina, ¿sí? ¿Y cómo saben los médicos? Lo saben a través de exámenes en el fondo que determinan cómo está actuando la heparina en el organismo, ¿sí? Dentro del grupo de los cumarínicos tenemos el acenocumarol y la warfarina, ¿ya? Ellos son antagonistas de la vitamina K. Los usos son similares a la heparina, ¿sí? También se utiliza en pacientes operados de postcirugías cardíacas que necesitan tener cierto grado de anticoagulación. Es más seguro que la heparina en el sentido de que de que no presenta tanto riesgo, de los sangramientos, ¿ya? Y la administración es oral, ambos, es decir, el acenocumarol y la warfarina, ¿sí? Y dentro de los antiplaquetarios están los antiagregantes plaquetarios y los antiactivantes plaquetarios. Los antiagregantes plaquetarios, la aspirina o ácido acetilsalicílico, y los antiactivantes son siempre me gusta decir ese medicamento, el clopidogrel y la ticlopidina, ¿ya? Inhiben la ciclooxigenasa, impidiendo la formación de tromboxano. Este impide es más de activar la ciclooxigenasa 1, la aspirina, lo habíamos visto como en los PPT anteriores. Lo que sí es importante es que la aspirina tiene como una vida media larga, porque se une a la plaqueta, pero se une de forma irreversible, ¿ya? Es decir, nunca más se desunió de la plaqueta, ¿ya? Por lo tanto, los pacientes que tienen aspirina y que hay que suspenderla porque tienen más riesgo de sangramiento, o porque empiezan a sangrar, son sangramientos pequeños, epistaxis, sangramientos de encías, etc. Se suspende, pero se espera que alrededor de las 2 semanas, más o menos, se cese ese sangramiento. ¿Por qué? Porque en el fondo, como las plaquetas tienen también una vida de alrededor de 15 días, cuando esa plaqueta se muere, digamos, y se generan plaquetas nuevas, esas plaquetas son las que van a actuar cumpliendo su función de hemostasia. ¿Se entendió? ¿Chicas? Sí, profe, pero eso cuando toma la aspirina y usted dice de la plaqueta que tiene una vida media larga como de 15 días, ¿es porque tomó 15 días, porque tomó una vez aspirina o porque tiene un tratamiento con aspirina? Porque tienen tratamiento con aspirina, ¿sí? Hay pacientes que por distintas condiciones o enfermedades tienen que tomar anticoagulantes, ¿ya? Como parte de su tratamiento. Entonces siempre tienen que tomar anticoagulantes, ¿ya? Los que tienen una situación como de más cuidado son los que van a estar hospitalizados, y esas pacientes tienen que tomar, o sea, a esos pacientes se les administra anticoagulantes intrahospitalarios, ¿sí? A veces están con infusión continua de heparina incluso, ¿ya? Y después se va pasando, el paciente se va mejorando, y después se va pasando la anticoagulación de anticoagulantes como más invasivos, digamos, porque se tienen que administrar endovenosos, a otros que son orales, ¿ya? Que tienen un rango terapéutico que en el fondo es más seguro, en el sentido de que la persona se mantiene un poco más anticoagulada, pero no tan anticoagulada como si estuviera recibiendo heparina endovenoso. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Ya, entonces estas personas son generalmente los usuarios del acenocumarol y de la warfarina, ¿ya? ¿Y quiénes son ellos? Pacientes que han hecho, por ejemplo, trombosis, embolías pulmonares, trombosis venosas profundas, pacientes postquirúrgicos, postcirugía cardíaca, ¿sí? Entonces esos pacientes toman permanentemente, como lo que más se usa en estos casos es el acenocumarol y la warfarina, ¿ya? Pero hay otro grupo de pacientes, por ejemplo, para la prevención del infarto, hay muchos pacientes que toman aspirina, por ejemplo, ¿sí? O si se quiere mantener una anticoagulación, pero bien controlada y que no
sea una gran anticoagulación, esos pacientes se les indica aspirina, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto? Que si, por ejemplo, un paciente que es usuario de aspirina para efecto anticoagulante, ¿sí? Por alguna condición médica, necesita hacerse un procedimiento, por ejemplo, un procedimiento en que va a haber probablemente sangramiento, entonces esa persona tiene que suspender la aspirina 15 días antes, es decir, 2 semanas antes. No se puede hacer el procedimiento si es que sigue consumiendo la aspirina. ¿Por qué? Porque el último día que consuma aspirina necesita que se renueven sus plaquetas para que no tenga el efecto antiagregante plaquetario. ¿Se entendió ahí? Sí, profe. ¿Sí? Ya, perfecto. Ya, esto no les dije que los cumarínicos también tienen un antagonista, ¿sí? Porque a pesar de que es oral, por lo tanto la anticoagulación puede ser más controlada, también a veces se pasa, digamos, el efecto anticoagulante, entonces en esos casos también se puede administrar el antagonista, que en este caso es la vitamina K endovenosa, ¿sí? Porque es el efecto contrario, pues estos son antagonistas de la vitamina K. Perdón, acá es agonista, o sea, es vitamina K endovenosa, no antagonista. Corríjanlo por fin, chicas. Me equivoqué yo acá. ¿Sí? ¿Se entendió qué es lo que hay que corregir? No, profe, no lo entendí. Ya. Los cumarínicos son antagonistas de la vitamina K. Por lo tanto, el antídoto, ¿cierto? El antídoto para los cumarínicos es la vitamina K endovenosa, no antagonista de la vitamina K. O sea, sí, bueno, el antagonista de los cumarínicos es la vitamina K que se administra endovenosa. ¿Se entiende ahí? Sí, ahí se entiende. Perfecto. Ya, genial. Sigamos entonces, chicas, si no tienen más dudas. Ah, bueno, eso era. De la coagulación. Es cortito, ¿sí? Porque esto es como un resumen. ¿Sí? ¿Dudas, chiquillas? No, profe. ¿No? Ya, pasamos finalmente, nos quedan 15 minutos a la infección, para que a ver si la alcanzamos a ver rapidito, y para terminar con endocrino, ¿ya? La farmacología de la infección lo que busca en el fondo es eliminar los microorganismos que causan infección en las personas, ¿sí? Así como en resumen, ¿ya? Es un tema larguísimo, ¿ya? Existen muchos tipos de microorganismos y para cada tipo de microorganismo existe algún medicamento que intenta en el fondo eliminarlo, matarlo, destruirlo o inhibir que crezca, de tal manera que se mantenga en una cantidad muy, muy pequeña para que el sistema inmunológico de la persona lo pueda atacar y eliminar. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, dentro de los fármacos para el tratamiento de la infección, tenemos fármacos antibacterianos, fármacos antivirales, fármacos antifúngicos y antiparasitarios. ¿Ya? Los antibacterianos, por supuesto, son los que utilizamos para eliminar bacterias, los antivirales para los virus, los antifúngicos para los hongos y los antiparasitarios para los protozoos y otros parásitos, ¿ya? Parásitos y dentro de esos están los protozoos, ¿ya? Dentro de los antibacterianos tenemos medicamentos que actúan a distintos niveles también de las bacterias, ¿ya? Vamos nuestra mente ahora a una bacteria, acordarse de la bacteria, ¿cierto? Y acordarse que la bacteria es un microorganismo unicelular, compuesto por una sola célula, que tiene una estructura que es más o menos fija, que es la pared celular, la membrana celular, el citoplasma, su único cromosoma, ¿verdad? Y algunos movimientos, o sea, algunos mecanismos de movimiento, ¿ya? Entonces, los antibacterianos que se han ido como creando, buscan en el fondo actuar sobre algunas distintas de estas estructuras para poder destruirlas, generarle algún daño a la bacteria y así eliminar el microorganismo. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí, chicas? Sí, profe, se entiende. Ya,
Ok, entonces, dentro de los antibacterianos tenemos medicamentos o antibacterianos que actúan inhibiendo la pared celular de la bacteria, ¿ya? Esos son como los más potentes, los más usados, los más conocidos, ¿verdad? Porque si destruyen la pared de la bacteria, obviamente la bacteria no puede vivir, ¿cierto? Imagínense la bacteria como un chanchito, esos como chanchitos de tierra, pero como quizá como más alargadito, ¿verdad? Sí, es como una cápsula, las bacterias son como una cápsula, entonces si yo destruyo la pared de esta bacteria, sale el citoplasma, sale el cromosoma y se destruye, ¿sí? Pierde toda su maquinaria metabólica, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, dentro de los, dijimos que dentro de los antibacterianos están los que inhiben la pared celular y que bloquean la síntesis, es decir, la formación y la reparación de la pared celular. Está el grupo gigantesco de los betalactámicos, los glucopéptidos, las cefalosporinas, las carbapenemas, ¿ya? Dentro de los antibacterianos que actúan a nivel de la membrana celular, alterando la permeabilidad de la membrana celular, eso hace que salga el contenido del interior de la bacteria hacia afuera, o que penetren cosas externas de la bacteria hacia adentro de la bacteria, y por lo tanto destruirla, ¿sí? Están los péptidos y los ionósporos, ¿ya? Dentro de los antibacterianos que actúan a nivel metabólico, ¿cierto? Alterando el metabolismo del ácido fólico de la bacteria, que es una sustancia que necesita para poder sobrevivir, están las sulfonamidas y las dianopirimidas, ¿ya? Dentro de los inhibidores de la síntesis de proteína de la bacteria, tenemos bacterias que son capaces de inhibir la síntesis de proteína a nivel de subunidades ribosomales 30 y 50S, que eso es como bien específico, pero en el fondo lo que hacen es que al inhibir que la bacteria pueda sintetizar proteínas, claramente la bacteria no puede sobrevivir a eso, porque necesita sintetizar proteínas para reparar, para formar nuevas bacterias, para formar nuevas moléculas de DNA, etc. ¿Sí? Igual que nosotros, si nosotros no podemos sintetizar proteínas, también nos morimos, ¿ya? Entonces, dentro de ese grupo están las lincosamidas, los macrólidos, los aminoglicósidos y las tetraciclinas, ¿sí? Y hay otro grupo de antibacterianos que actúa más bien a nivel de las estructuras genéticas de la bacteria, que son el ADN y el ARN, que inhiben la replicación y la transcripción y distintos procesos genéticos de la bacteria, y dentro de eso están las quinolonas, las rifampicinas y los nitrofuranos. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Chicas? Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces, chiquillas, dentro de los inhibidores de la pared celular, que serían estos de acá, vamos a ir así grupo por grupo, ¿ya? Dentro de los inhibidores de la pared celular tenemos, yo les dije, los betalactámicos, que son como un tremendo grupo también, y dentro de los betalactámicos están las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenemas, los monopenemas, ¿ya? Dentro de las penicilinas está la penicilina G, que puede ser sódico-benzatina, la amoxicilina, esa es súper conocida, la cloxacilina, la piperacilina, ¿sí? Esas ustedes las conocen, ¿verdad? Entonces, recordar que este grupo de medicamentos pertenecen al grupo de las penicilinas, ¿verdad? Que a su vez pertenece al grupo de los beta-lactámicos, que a su vez es un inhibidor de la pared celular, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Sí. El segundo grupo de beta-lactámicos son las cefalosporinas, ¿sí? Las cefalosporinas son beta-lactámicas y a su vez inhibidores de la pared celular. Las cefalosporinas son también un amplio grupo por sí mismo, ¿ya? Y tenemos distintos tipos de cefalosporinas, desde primera hasta la cuarta generación, ¿ya? La primera generación el cefadroxilo, la cefazolina,
la segunda generación es la cefuroxima, la tercera generación es la ceftriaxona y la cefotaxima, y la cuarta generación la cefepime, ¿ya? Dentro de estos tenemos de distintos tipos y vías de administración, hay endovenosa, hay oral, etcétera. Lo mismo acá la penicilina, ¿ya? Y dentro de los carbapenemas, que pertenecen también a los betalactámicos, tenemos el imipenem y el ertapenem, dentro de los cuales el imipenem tienam es como el más conocido del imipenem, se tiene administración endovenosa, ¿ya? Achuta. Ahí. ¿Ya, chicas? Eso es del grupo de los beta-lactámicos. Es mucho más, pero esto es como un resumen, ¿sí? Dentro del RAM de los inhibidores de la pared celular están síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal podría ser, y reacciones de hipersensibilidad. Y esta es importante porque hay personas que hacen alergia a la penicilina y sus derivados, es decir, todos estos ya incluso hay reacciones alérgicas cruzadas con estas. ¿Qué significa? Que una persona que es alérgica a estas, a las penicilinas, cuando consuma cefalosporinas, también puede hacer reacción alérgica, ¿sí? Reacción alérgica que sea secundaria a la reacción de las penicilinas, ¿sí? Entonces, ojo acá, chicas, porque cuando uno administra penicilina endovenoso, siempre hay que observar al paciente porque la reacción de hipersensibilidad se va a producir de manera inmediata. Nosotros vamos a ver que el paciente se empieza a poner rojo, el paciente nos va a referir que se siente mal, nos va a decir que siente que se puede desmayar o que empieza a sentir mucho calor, y entonces ahí lo que tenemos que hacer es suspender inmediatamente la infusión de penicilina porque el paciente puede hacer un shock anafiláctico. ¿Ya? ¿Sí? Esto es súper importante. Ya, vamos entonces ahora a los betalactámicos. Estamos acá, chiquillas, dijimos los de la, inhibidores de la pared celular, betalactámicos, glucopéptidos, ¿cierto? Los glucopéptidos, su representante más importante, más conocido, etcétera, es la vancomicina, ¿ya? Y la vancomicina es un medicamento que solamente tiene presentación endovenosa, por lo tanto solamente se utiliza en el hospital, así que es muy probable que ustedes no la conozcan, ¿ya? La vancomicina es un súper buen antibiótico, se usa mucho, y dentro de los RAM, que no lo anoté acá, es que la vancomicina puede ser ototóxica y nefrotóxica, ¿ya? Entonces, debería hacerse en los pacientes que consuman, o sea, que se administra vancomicina, se tienen que hacer exámenes de función renal, ¿ya? Y se hacen, en general. Habíamos visto antes, chiquillas, que yo les dije hay algunos antibacterianos que matan a las bacterias, ¿sí? Esos son los bactericidas, ¿sí? Como homicidas, suicidas, ¿sí? Por eso es la terminación. Estos antibacterianos que son bactericidas, que matan a la bacteria, y otros antibacterianos que son bacteriostáticos, es decir, que inhiben la replicación de la bacteria, ¿ya? Entonces acá tenemos como otra clasificación que podemos hacer. Dentro de los antibacterianos bactericidas están los betalactámicos, todo este grupo, ¿sí? Los betalactámicos, los aminoglicósidos que vienen más adelante, la vancomicina también, las quinolonas y la nitrofurantoína. Y dentro de los bacteriostáticos están las tetraciclinas, el cloranfenicol, los macrólidos, las nicosaminas y las sulfamidas y trimetropinas, ¿sí? Ya, sigamos entonces con los inhibidores de la pared celular. Hablamos de los betalactámicos y los glucopéptidos, ¿sí? Y vamos a pasar ahora a los inhibidores de síntesis de proteínas. Y esos están acá, ¿ya? Dentro de los inhibidores de la síntesis de proteínas teníamos los que actuaban sobre la subunidad ribosomal 30S y otros que actuaban sobre la unidad ribosomal 50S, ¿ya? Dentro de los que están en esta primera, actúan sobre esta subunidad ribosomal, están los aminoglicósidos, y dentro de esto están la amicacina, la gentamicina y la tobramicina, y las tetraciclinas, con la tetraciclina misma y la doxaciclina, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo leen al revés? La tetraciclina pertenece al grupo de las tetraciclinas, que a su vez
actúa sobre la subunidad 30S y que a su vez es un inhibidor de la síntesis de la proteína bacteria. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Chicas? Profe. ¿Sí? Ya, ok. Los RAM de este grupo de medicamentos, de los inhibidores de la síntesis de proteína, son la ototoxicidad y la nefrotoxicidad, y dentro ¿cómo se llama? De los RAM de la subunidad 50S, están los síntomas gastrointestinales, que son náuseas, vómitos, puede ser diarrea, dolor abdominal, y también ototoxicidad cuando se administra en altas dosis, ¿sí? Lo que se hace, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se administran estos medicamentos, una vez que las personas se van de alta, por ejemplo, les hacen un examen de una audiometría, ¿sí? Para ver si quedaron con algún tipo de secuela auditiva por el uso de los medicamentos, ¿sí? Lamentablemente acá no se hace eso, pero es importante que nosotros lo tengamos presente, ¿ya? Que lo sepamos en el fondo. Ya. Dentro del grupo de antibacterianos que actúan a nivel de síntesis citoplasmática de ácido fólico, o que inhiben el metabolismo del ácido fólico, que actúan a ese nivel, ¿cierto? A nivel metabólico en la bacteria, están las sulfonamidas, dentro de eso está el cotrimoxazol y las dianopirimidas, ¿sí? Estos medicamentos no son tan usados porque tienen hartos RAM que son importantes, hipersensibilidad, náusea, vómito, hepatitis, es decir, alguna inflamación en el hígado, y mielosupresiones, ¿ya? Es decir, disminución de las células, ¿cierto? Producidas por la médula ósea, ¿ya? Pero el uso más común de estos antibacterianos es para las diarreas, ¿sí? Por el tipo de microorganismos que eliminan estos antibacterianos, ¿ya? Los que actúan a nivel de la membrana plasmática y que producen a su vez pérdida selectiva de la permeabilidad de la membrana plasmática de la bacteria, están las polimixinas, y dentro de esas están la neomicina y la bacitracina. Los que actúan sobre el material genético de la bacteria, tenemos 4 grupos: los que inhiben la replicación y la transcripción del material genético, los que inhiben la ARN polimerasa, los que inhiben la síntesis del ADN bacteriano, y las que interfieren con el transporte de electrolitos y rompiendo el DNA. ¿Sí? Dentro de las que inhiben la replicación y la transcripción están las quinolonas, y dentro de eso está el ciprofloxacino, el levofloxacino y el mixofloxacino, ¿ya? Que se usan para bacterias como más gram negativas, como por ejemplo la Escherichia coli, tratamiento de infecciones urinarias. El ciprofloxacino se usa mucho para eso, ¿ya? Los que inhiben la ARN polimerasa, que es una enzima que tienen las bacterias, ¿cierto? Están las rifampicinas y las nitrofuranos, la nitrofurantoína. También la nitrofurantoína se utiliza mucho para las infecciones urinarias. En los que inhiben la síntesis del ADN bacteriano están las sulfamidas, y las que interfieren con el transporte de electrolitos y ruptura del DNA están los nitroimidazoles, como el metronidazol y el timidazol, ¿sí? Los RAM están acá, para el ciprofloxacino, síntomas gastrointestinales, como náuseas, vómitos, diarreas, y a nivel del sistema nervioso central, cefalea y vértigo. Y dentro de los nitroimidazoles, como el metronidazol, que es como el más utilizado, los RAM son las náuseas, vómitos, y también cólicos intestinales. Ya, preguntas chiquillas de las bacterias para pasar a los antivirales. No, profe. ¿No? Muy No. enredado. No, profe, queda claro. Ya, claro. Ya, genial. Vamos ahora a los antivirales. Recordar que que los virus son parásitos intracelulares, porque los virus cuando nos atacan, cuando nos infectan, se meten a nuestras células, y es como actúan ellos. El virus es yo le digo a mis alumnos que son unos microorganismos súper como rasca, porque son muy simples, muy digamos, molecularmente o estructuralmente son muy simples, tienen una estructura muy como
simplona, pequeña, comparada con las bacterias o con otros microorganismos. Prácticamente es una molécula que está rodeada de una cápsula y como que eso sería todo, ¿verdad? No tiene núcleo, no tiene citoplasma, no tiene las estructuras que tienen las células, ¿verdad? Tanto de nosotros, de los humanos como de otros microorganismos. Sin embargo, es muy, pero muy, muy eficiente. Pues ya vemos lo que pasó con el COVID, siendo el COVID un virus, ¿verdad? Porque es como inteligente, porque lo que hace es que penetran en la célula que va a infectar, ¿verdad? Y utiliza esta célula, utiliza la maquinaria genética de la célula para producir hijitos virus, ¿sí? Entonces destruye la célula y produce muchos más virus, ¿sí? ¿Se entiende cómo actuar? No sé si sabían. Por eso nos pueden provocar tanto daño. Me perdí, profe. ¿Ah? Me ¿En qué perdí. parte se perdió? En eso que dijo del virus. Ya, lo que yo digo que el virus es un microorganismo, bueno, no, tampoco se considera microorganismo, porque no se considera un microorganismo vivo, pero es una estructura molecular muy simple. A mis alumnos les decía que a mis alumnos les digo que los virus son como bien rascas, porque son muy como simples, ya estructuralmente hablando, es una molécula de ADN rodeada de una cápsula, y eso sería todo, ¿ya? Sin embargo, son sumamente eficientes para dañarnos, para producirnos daños en nuestras células, ¿ya? Entonces, lo que hace el virus es que penetra nuestro cuerpo, por ejemplo, los virus del resfrío, ya los rinovirus, por ejemplo, penetran a nuestra vía respiratoria a través de la respiración de virus que están en el ambiente, nosotros los respiramos, llegan a las células, nuestras células de la vía respiratoria, y lo que hacen es que se meten a nuestra célula, por ejemplo, se meten a la célula, no sé, de la garganta, una célula de la orofaringe, por ejemplo, penetra en la célula, su célula de la orofaringe, y utiliza su propia célula para producir virus. Es decir, nuestras propias células, en vez de hacer su trabajo de célula, producen más virus, rompen esa célula, y cada uno de esos virus se va a infectar otras células. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Chicas? Y eso es porque el virus seguramente entra en forma silenciosa a la célula, no puede ser detectado, digamos, como algo, como un microorganismo. Claro, porque es muy simple, po. Al ser simple, al tener poca estructura, por un lado, si tiene poca estructura, tenemos pocos lugares donde intervenir, po, porque es poca estructura. No sé si se entiende. En la bacteria, por ejemplo, podemos destruirle su pared celular, podemos atacarle las maquinarias metabólicas, podemos destruir ¿cómo se llama? Su material genético y las vías genéticas que utiliza para replicarse, podemos destruir sus mecanismos de síntesis de proteínas, porque es una estructura mucho más compleja. Entonces, al ser una estructura compleja, tenemos más lugares donde atacar. En cambio, el virus, como es una cosa como rasca, chica, una pura molécula, pero que algunos tienen cápsula, otros no, ¿por dónde los agarramos en el fondo? ¿Cómo los atacamos? Si no, es como que no tienen mucha estructura. ¿Se entiende? Sin embargo, pese a eso, son tremendamente eficientes, ¿ya? Y eso es lo que hace difícil los tratamientos para las enfermedades producidas por virus, ¿ya? ¿Ahora sí? Sí, profe. Ya. Por eso decimos que son parásitos, que son parásitos intracelulares, porque en el fondo lo que hacen es que nos infectan y se benefician ellos, pero nos dañan a nosotros. Esa es la definición del parásito, ¿ya? Se replican entonces utilizando la maquinaria de la célula infectada, y son poco selectivos en el sentido, o sea, los antivirales, los medicamentos antivirales son poco selectivos en el sentido que, como el virus ataca a nuestra célula, los antivirales también destruyen nuestras células, porque en el fondo están orientados a, es como ellos infectan la célula, ahí es donde necesariamente tenemos que actuar para poder eliminar este virus, ¿ya? O sea, imagínense que ni siquiera se considera un microorganismo vivo, ¿ya? Existen
mucho, es como imposible casi resumir todo lo de los virus en una o dos PPT, creo que hice una nomás, porque nos vamos a ir a lo que es más, digamos, importante, claro, hice una nomás. Y vamos a hablar como de las enfermedades virales que son las más comunes, ¿ya? Dentro de estos están los anti-herpes virus, o sea, dentro de los antivirales están los anti-herpes virus, porque el herpes virus es uno de los más comunes, digamos, que más nos infecta, que más nos enferma, y los medicamentos que son anti-herpes virus son el aciclovir, el vanciclovir, el panciclovir y el valaciclovir, ¿ya? Estos medicamentos los podemos encontrar en forma oral, como para administración oral, endovenosa y también tópica, ¿ya? Tópica generalmente es como cremas, ¿ya? ¿Cuáles son los RAM? Los antivirales en general, chicas, tienen muchos RAM y es por eso mismo, porque en el fondo destruye también nuestras células, ¿ya? Dentro de los RAM, para los medicamentos que son biorales, cefalea, diarrea, náuseas y vómitos. Para los que son endovenosos pueden producir insuficiencia renal transitoria, y eso tiene que ver con el grado de hidratación de la persona o de deshidratación, y tópico puede producir irritación local, ¿ya? Dentro de los más o sea, dentro de los más importantes a nivel como de salud pública, están los medicamentos para el tratamiento del VIH, ¿ya? Porque sabemos que el VIH es una enfermedad muy importante a nivel de salud pública y que mata a muchas personas, aunque cada vez menos, porque la verdad es que los tratamientos son como muy buenos. Y además ampliamente difundidos también, por lo menos en Chile, ¿sí? En otros países como en el África, como que no pasa esto, digamos. Tenemos dentro de los antivirales para el tratamiento del VIH, tenemos los inhibidores de la transcriptasa inversa, los inhibidores de la fusión y los inhibidores de las proteasas, ¿ya? Los inhibidores de la transcriptasa inversa son medicamentos que alteran el material genético del virus, ¿ya? Los inhibidores de la fusión son medicamentos que lo que hacen es que impiden que el virus penetre en nuestras células, ¿ya? Como bien a grandes rasgos. Y los inhibidores de las proteasas son medicamentos que impiden o que actúan a nivel de la síntesis de proteína del virus, o sea, de nuestra célula, pero para servir, digamos, a la replicación viral, ¿ya? Porque eso es lo que hace el virus, nos infecta para replicarse. Nos infecta, entra a nuestra célula, se replica, y rompe nuestra célula para sacar toda la cantidad de virus que se replicaron, y cada uno de esos va a infectar más células, ¿ya? Eso, estos medicamentos se encuentran disponibles para uso oral. Los RAM son la neutropenia, la osteopenia, la hipotensión ortostática, el síndrome de Stevens-Johnson, la agranulocitosis, la leucopenia y la trombocitopenia. Es como disminución de todas las células de la médula ósea, ¿ya? Y existen también otros antivirales que son utilizados para patologías más comunes dentro de la población. Están los antigripales. Recordar que la gripe no es el resfrío común, la gripe es la influenza, ¿ya? Entonces dentro de las antigripales está la mantadina y el oseltamivir, que es el más utilizado para tratamiento de la influenza. Existen los interferones, que dentro de esto están los interferones alfa, beta y gamma, que se utilizan para el tratamiento de las hepatitis, ¿ya? El virus de hepatitis A, el virus de hepatitis C, y el virus del papiloma humano, ¿ya? Y está la ribavirina, que es un antiviral que se utiliza para el tratamiento o para atacar o intentar destruir el virus de la hepatitis A, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, el virus de la gripe, de la influenza, de la parainfluenza y el virus esencial respiratorio. ¿Sí? Ya, ¿entendieron, chicas, los antivirales en el fondo cómo actúa el virus y qué es lo que hacen los antivirales? Lo otro es como memoria. Sí, profe. ¿Sí? Ya, y nos vamos a los antifúngicos y ahí terminamos, chicas, porque ya son las 11:15 ya. ¿Ya?
Dentro de los antifúngicos, bueno, los antifúngicos son medicamentos que se utilizan para el tratamiento de las infecciones por hongos. Y a grandes rasgos, los hongos son también microorganismos, son los más ampliamente difundidos en la naturaleza, en todas partes de nuestro cuerpo y en toda la naturaleza. Son los más abundantes por lejos. Y hay también una cantidad de hongos, de tipos de hongos muy diversa también. Seguramente esto ustedes lo van a ver en un ramo que se llama infecciones asociadas a la atención en salud y asepsia, no sé, algo así, se llama el ramo, ¿ya? Entonces, los tratamientos para los hongos también son como bien variados y diversos, porque buscan en el fondo atacar distintos tipos de hongos y distintas estructuras de los hongos para poder destruirlos, ¿ya? El hongo en estructura es más parecido a la bacteria, es decir, tiene una pared celular, tiene membrana celular, tiene citoplasma, tiene un material genético, sintetiza proteínas, etcétera, etcétera. Entonces es más complejo que el virus, que dijimos que era una cosa como bien así, rasca, digo yo. Entonces, los antifúngicos, dado la estructura de los hongos, tienen distintos mecanismos de acción que actúan, o sea, que atacan distintas estructuras o distintos mecanismos, ¿ya? Algunos inhiben la síntesis de la pared del hongo, otros actúan sobre la membrana celular del hongo, otros inhiben la síntesis de proteínas del hongo, y otros actúan a nivel de la mitosis del hongo, o sea, la mitosis cuando el hongo se divide, ¿verdad? Encontramos dentro de los medicamentos antifúngicos también distintas vías de administración, y dentro de esas vías de administración hay orales, intravenosos, tópicos, etc. ¿Ya? Y dos grandes grupos de antifúngicos que son como los más utilizados porque son los patologías, o sea, porque atacan patologías más comunes, son los imidazoles y los triazoles, ¿ya? Dentro de los imidazoles está el clotrimazol, el miconazol y el ketoconazol, que son en general como bien conocidos. El clotrimazol se utiliza mucho para los hongos vaginales, ¿ya? Se usa ¿cómo se llama? En óvulos vaginales, ¿sí? Y los triazoles, dentro de los cuales está el fluconazol, el itraconazol, y el variconazol, rabiconazol y posaconazol. Yo de esos no conozco ninguno, nunca los he visto, ¿sí? Pero son como las generaciones más nuevas de los medicamentos antifúngicos, ¿ya? Eso en general, como resumen muy, muy resumido, de lo que son los antifúngicos. Ya recordar que son los medicamentos para las infecciones por hongos. ¿Sí? Y bueno, chicas, hasta acá llegamos porque ya se hizo las 11. Fue bueno haber partido por los medicamentos, o sea, por los medicamentos que van a entrar en el examen. Y nada, pues les agradezco mucho que hayan asistido a esta tutoría. ¿Dudas, chicas? ¿Les puedo ayudar? Profe, ¿en dónde va a quedar el ¿Sintieron que video? les ayudó, que les aclaró cosas la tutoría? ¿La clase va a quedar, la va a subir a alguna parte o la presentación? Porque igual usted tenía una presentación súper completa. Sí, o sea, es que yo no tengo no tengo cómo llegar a los cursos que no son míos. A mi curso yo me comprometí a subirles la PPT. Con Pero la con profesora ustedes, yo no Jenny, sé cuántos cursos hay acá. O sea, acá hay una alumna de mi curso, pero la Juliana, nosotros la Claudia, el Pablo, la Priscila, ¿son todos de otro curso? ¿O son de sí, cursos diferentes? Somos un vespertinos de curso. Santiago Centro. ¿Perdón? Veo una chiquilla. Somos todos vespertinos de Santiago Centro. Ah, ya, que yo soy de Santiago Centro también, pero de día. La señora, o sea, la profesora Jenny nos mandó la invitación. Ya, perfecto. Ya entonces yo me voy a coordinar con la Jenny, chicas, para preguntarle, déjenme terminar de grabar para no grabar esto.